para la reincorporación de los sectores, ya sea el sector privado o el sector público federal. Y entonces aquí empezamos con este cuadrito que han emitido ellos y que dice empleadores y sus representantes, trabajadores y sus representantes. Aquí ya hablamos de una situación bilateral donde habrá de haber acuerdos, habrá de haber trabajos en conjunto. ¿Para qué? Para la implementación precisamente de lo que se va a requerir implementar en los centros de trabajo y que asegure precisamente la buena seguridad y salud de los trabajadores a su retorno. Comités de seguridad y salud, dice comités mixtos de seguridad y salud. Importantísimo esta parte. Aquí dice comités mixtos, sin embargo, estamos hablando, en el caso de, en este caso las dependencias y entidades de gobierno, tendríamos que hablar de esas llamadas comisiones de seguridad y salud en el trabajo. Después continúa y dice profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Y en este caso, pues nos damos por bien servidos porque somos nosotros quienes somos profesionales en la materia y podemos apoyar, en este caso, a las instancias correspondientes para poder implementar este tipo de planes y programas de manera desarrollada y de manera conjunta para poder implementar verdaderamente lo requerido de acuerdo a los centros de trabajo. Bien, supervisores y mandos medios, aquí ya involucra también todos los niveles de una institución en este caso o empresa en el particular. Instituciones y organizaciones de seguridad y salud en el trabajo. Importante aquí esta parte porque voy a tocar un tema que a lo mejor puede ser un poco sensible, pero que es importante destacar. Y por último, otros organismos públicos y competencias relacionadas con el mundo del trabajo. Y esto tiene que ver con otras instancias como organizaciones, en este caso, o organismos de salud pública implementadas en todo el mundo, ¿no? Bien. Mi primera pregunta sería, si tenemos principios rectores y nos habla de privilegiar la seguridad y salud en el trabajo o la vida de los trabajadores, de las personas, y la organización se enfoca al trabajador y se enfoca a las familias y nos menciona empresas. Y yo me preguntaría o les preguntaría a ustedes, ¿son ustedes una empresa? ¿Alguien podría contestarme? ¿Alguien que me levante la manita por ahí? ¿Que quiera participar? Sí, claro, podemos considerarnos como una empresa con funciones de orden público. Ok. Buena contestación, sin embargo, denominado como empresa para el sector privado. ¿Y qué pasa con el sector público federal? Es decir, todo este tipo de mecanismos que hoy en día se han establecido están diseñados para la iniciativa privada y esa es una preocupación que nosotros como especialista en el sector público federal hemos resaltado y hemos tratado de tomar este tipo de información para adecuar precisamente esta información que han vertido las instancias para aplicarlas al sector público federal. Hace un momento escuchaba, bueno, se ha emitido por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS ha implementado o ha emitido algunas normatividades, pero la pregunta es, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de la normatividad para el sector público federal? ¿Quién es la instancia? Y esa instancia, pues, es la que les da la seguridad social a ustedes. En este caso, es el ISSSTE. ¿Estamos de acuerdo? Independiente de eso, me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna duda al referente de lo que tiene que ver con quiénes son los indicados para llevar a cabo las normatividades e implementar, en este caso, los mecanismos que deberían de asegurar el seguro retorno de los trabajadores a las dependencias de gobierno. Recordemos que aquí hay una ley federal del trabajo que divide obviamente en apartado A y apartado B, y al apartado B le corresponde en este caso todo lo que tiene que ver sector público federal y aplica el ISSSTE. Hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ISSSTE de la emisión que va a realizar o si ha trabajado en alguna parte de este proyecto que debería de generarse, porque la mayor parte de la información que está hoy en las redes sociales, que se ha vertido a través de los medios de comunicación, están enfocados, repito nuevamente, a esa iniciativa privada que
dista mucho de lo que tiene que ver con las funciones o desempeño de actividades en el sector privado con el sector público en este caso. Si hablamos de instituciones como INA, como INBA, es decir, que pertenecen a la Secretaría de Cultura, veremos entonces que muchas de ellas no cubrirían la parte de actividades como tal, que tendrían que evaluarse como un riesgo. Ahora, si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con estas instancias que tienen que participar de manera conjunta y que las tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Habla de esos comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, para la iniciativa privada. En el caso de las dependencias de gobierno o entidades de gobierno, en este caso, hablamos de, repito nuevamente, las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, algunas de ellas conformadas y algunas de ellas no. Y entonces entramos en esta parte donde decimos que la contingencia o esta pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, donde la seguridad y salud en el trabajo no ha sido tomada con seriedad dentro de las dependencias, así debemos de decirlo, ciertamente. Se ha hecho el cumplimiento a través de ciertas disposiciones que se han emitido, pero sin el cumplimiento correspondiente de esa normatividad que debió haber sido aplicada y vigilada en su aplicación y que no se llevó a cabo en su momento. Derivado de ello, hoy en día tenemos ese vacío tan grande que no podemos manejar dentro de las dependencias, sino hasta que se implementen precisamente planes y programas específicos que permitan el aplicar los protocolos, porque todos hablamos de protocolos y todos queremos protocolos de cómo voy a llegar a mi centro de trabajo y cómo me voy a comportar y qué es lo que tengo que hacer, que me lo indiquen, que me den a conocer esos protocolos. Pero para que existan esos protocolos, debe de existir una planeación, una programación y después aplicar esos protocolos. No puedo generar protocolos si yo no tengo un trabajo previo diseñado, planeado y organizado para poder implementar esos protocolos. No puedo acondicionar tampoco de manera arbitraria protocolos de iniciativa privada al sector público federal. Primero, porque no son las mismas actividades. No cumplen las mismas actividades un trabajador de una planta automotriz que un trabajador, supongamos, de un museo. Es decir, el contacto es distinto. Él sí recibe, en el caso de un museo de museos, recibe público externo de lo que tiene que ver el centro de trabajo. En la planta estará con sus compañeros, pues, obviamente de ahí de la planta. Y a lo mejor áreas específicas recibirán proveedores o visitantes, pero en su conjunto tendrán un lineamiento ya establecido de acuerdo a las áreas. Del mismo modo, el sector público federal debería analizar los puestos de trabajo y las áreas de trabajo para poder determinar a qué nivel de riesgo están expuestos los trabajadores de acuerdo a su actividad de trabajo. Bien. Quiero iniciar, aparte de que ya hemos dado una pequeña introducción y he explicado un poquito de hacia dónde vamos, quiero decir que la pandemia aún no termina, esa es una realidad, ¿sí? Tiene un largo camino aún todavía por recorrer esta enfermedad y pues lamentablemente, ¿verdad? Necesitamos aprender nuevamente a vivir dentro de lo que es el entorno laboral y nuestra vida privada también. El COVID-19 tiene como resultado, si lo vemos de manera positiva, estos planteamientos que tenemos aquí en la pantalla. La unión, la esperanza, el nuevo aprendizaje, la nueva forma de actuar e interactuar y una nueva forma de vivir. Es importante que reconozcamos este tipo de aprendizajes que nos deja la pandemia, esta enfermedad de COVID-19 y que hoy en día nos pone en jaque a muchas de las instancias porque no únicamente nos afectó de manera económica, de manera emocional, de manera laboral, sino que también involucra una serie de factores que obviamente al retorno de nuestros espacios de trabajo nos hará cambiar nuestra forma de actuar y de convivir con nuestros compañeros. ¿Tú también? Me gustaría que en el chat me contestaran estas tres cosas. Y es la pregunta que hago para poder empezar a definir
el rumbo que quiere tomar la Secretaría de Cultura o los trabajadores que dependen de la Secretaría de Cultura hacia la nueva normalidad. Mi pregunta es, dime 3 cosas que cambiarías en tus hábitos si te dieran la oportunidad de volver a nacer con el conocimiento que hoy cuentas. Con 3 participantes que me asistan, agradecería infinitamente. En el chat, por favor. Si ponen su nombre y me ponen las 3 cositas que cambiarían. De los hábitos, por favor. Nada más comentarles que en el chat ya contestaron varios de manera escrita. Dice Roberto de Jalisco, para todos, creo que es de Lina, mejor alimentación. Dice María Isabel Martínez Aradilla, de ATM, Imbal, sector Imbal, alimentos e higiene. Por ahí dice Ricardo de Culturas Populares, disciplina, orden y limpieza. Elsa Salazar de Tabasco, mantener la sana distancia, cuidar mi salud y sanitización de las áreas donde convivo. Después Guillermo Soriano de la EIA 4, es delegado. Higiene, generosidad y respeto. Sara Candia dice por ahí alimentación, vencer mi miedo a hacer las cosas y no fumar. David para todos, no sé de dónde sea, discúlpenme. Educación en la limpieza e higiene, educación en los hábitos de casa, en el trabajo y en la escuela, educación alimenticia, pero básicamente el trato humano. Carlos Hernández dice la presencia permanente de insumos para la prevención de la salud, tanto en el trabajo como en el hogar. Cubrebocas, gel antibacterial, etc. César Gutiérrez del sector foros nos dice cambiar la entrada en horas pico, cambiar alimentación y rehacer técnicas para la sana distancia en tiempos de montajes y funciones. Juan Manuel Gutiérrez del sector, ay, perdónenme, no dice qué sector es. Evitar contacto físico. Verónica Banda dice limpieza, formas de relación en todos los ámbitos, reorganización en el trabajo. Jorge Jiménez dice, lo primero es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Dice cambio de hábitos. Y yo, una de las principales que me he dado cuenta en esta contingencia, limpiarnos los zapatos. Como los japoneses, quitarnos los zapatos para entrar a la casa y limpiar muy bien los zapatos para entrar a los recintos, a la escuela y a los distintos lugares. Gracias. Bien, continúo con la charla. Bueno, como ven, pues todos hablamos de cambios, en cambios desde nuestra alimentación, en nuestra higiene, en nuestras formas de actuar, en nuestros ingresos a los centros de trabajo, es decir, todo es un cambio. El problema es que el ser humano tiende regularmente a resistirse a ese cambio, a acomodarse a ese cambio. Y entonces nosotros le llamamos ahí el desaprender para volver a aprender. Y desaprender tiene que ver con aquello que tiene que ver un cambio total y distinto a lo que nosotros estamos manejando hoy en día. Yo recuerdo, y yo creo que todos fuimos educados, decían, lávate las manos antes de comer y lávate las manos antes y después de ir al sanitario. Ahora no es nada más el acto de cuando vas a tomar alimentos o a ir al sanitario. Hoy es constante y esa constancia obviamente genera ese cambio que también va a perjudicar muchos ámbitos. En lo económico, pues porque tengo que tener esos suplementos que me van a poder permitir hacer el aseo constante de manos. La segunda es el hecho de estar aplicando constantemente químicos que van a también poder perjudicar mi salud en el sentido de estar colocando, por ejemplo, gel antibacterial de manera constante o químicos o desinfectantes que pueden afectar también mi salud. Y ahí entra la parte de la seguridad laboral dentro y fuera de los centros de trabajo. Nosotros como especialistas hacemos estudio de toxicidad de esas sustancias que también tendrán una afectación. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes reciben de manera armoniosa o quiénes no más bien reciben de manera armoniosa el alcohol en las manos? Cuando nosotros estuvimos en esta parte inicial de la pandemia, detectamos o identificamos, hicimos un pequeño estudio sobre lo que tenía la afectación de ese alcohol en las manos. Identificamos que había agrietamiento, había resequedad y había una serie de contraindicaciones que ya estaban resultando un problema de salud para las personas que ocupaban pues el gel antibacterial
en la medida de protección que tenían para combatir en este caso el virus. Es decir, se generan otro tipo de problemas de salud y que tenemos que atender también. Nosotros como solución a esta problemática generamos un gel antibacterial, sí que cubre con ese requisito del 60 a 70% de alcohol, pero que también aplica un recubrimiento a través de ciertas sustancias naturales que permitan rehumectar la piel en este caso, ¿no? Es un ejemplo de lo que hoy en día habrá de cambios y de afectaciones a la salud en torno a estos cambios que se van a manejar, y es un pequeño ejemplo únicamente, ¿no? Por ejemplo, decía el compañero, desinfectar el calzado. La compañera, más bien por ahí, una compañera dijo, desinfectar el calzado. Sí, ¿a través de qué método? O sea, vamos a aplicar qué sustancia, y después del manejo de esa sustancia, ¿cómo vamos a realizar el manejo de esa sustancia para sanitizar nuestro calzado? La propuesta del compañero del saludo afectará inclusive, si llegáramos a adoptar esa postura de hacer un saludo al estilo japonés, afectará inclusive los hábitos de cultura. Estamos acostumbrados, el mexicano es afectuoso, cariñoso por naturaleza, es nuestra naturaleza. La cultura japonesa es totalmente distinta. Ellos llevan una rectitud distinta, tienen una idea de lo que es el respeto de manera distinta. Para nosotros dar un beso es algo normal y afectuoso, que denota ese respeto hacia una persona, ¿no? Y va a haber un cambio total. A lo mejor la propuesta que dice el compañero tendremos que adoptarla. Hoy hacemos el saludo de codito, ¿no? Fue una recomendación, pero a lo mejor eso no es suficiente porque hay un contacto finalmente y hay un acercamiento al momento de saludarte yo con de codo a codo, como se recomendó en algún momento. Bien, continúo compartiendo la pantalla para seguir explicando lo que traemos. Hablábamos de desaprender para volver a aprender. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿O cómo deberíamos de lograr esto? Acuérdense que el conocimiento, hay 3 tipos de conocimientos. Vamos a iniciar por el primero, el conocimiento cognoscitivo. Tiene que ver directamente con incrementos de conocimientos, de lo que tiene que ver con lo conceptual, el saber hacer y el conocimiento intelectual que nos permita registrar en nuestro cerebro un nuevo actuar, un nuevo conocimiento, una nueva forma de hacer las cosas. Pero para esto tendríamos que aplicar obviamente ciertos mecanismos, tener nuevos conocimientos sobre el por qué y cómo debo hacer las cosas. Bien, tenemos el conocimiento psicomotriz. Esto es relacionado con esferas de Bloom, que nosotros hemos tomado pues para empezar a implementar precisamente en nuestros equipos de trabajo. Disculpa, si estoy un poquito aquí. Bueno, ok. El conocimiento psicomotriz, que tiene que ver directamente con el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, esa práctica, el poder hacer y lo que tiene que ver con lo manual, ¿sí? Todo este tipo de conocimiento lo vamos a desarrollar en función a las nuevas necesidades que vamos a tener y que también obviamente tienen que ver con el conocimiento afectivo, esa modificación de actitudes que tiene que ver con la resistencia al cambio, los sentimientos, el querer ser, la actitud que voy a tener. Yo puedo implementar todos los protocolos correctos y necesarios para un centro de trabajo, pero si la actitud de mi trabajador o de mi compañero trabajador no es la de la participación para el beneficio de todo el centro laboral, difícilmente voy a lograr que se dé el resultado de una minimización de riesgo de contagio, en este caso de la pandemia COVID-19. Es decir, tenemos que trabajar en los centros de trabajo con ciertas capacitaciones de sensibilización para los trabajadores que puedan asimilar que la participación de todos hoy en día es necesaria. Simple y sencillamente porque ya tenemos el problema que nos genera pues, finalmente la enfermedad del COVID-19. Bien, ok. Y bueno, hablamos entonces de todos este tipo de conocimientos que tenemos que volver a adoptar para las nuevas conductas de nosotros como personas y obviamente que vamos a compartir con nuestros compañeros de los centros de trabajo.
Bien. Ahora, una vez que sabemos que los cambios no son necesarios para poder llevar a cabo nuestra actividad en los centros de trabajo, la pregunta es, ¿dónde queda la seguridad y salud en el trabajo y a responsabilidad de quién queda la parte de función de estas actividades? ¿Alguien me puede contestar en los centros de trabajo quién asume la responsabilidad de estos temas? Tenemos levantada la mano de la compañera Rosenda. Adelante, compañera Rosenda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosenda y yo estoy de acuerdo con toda esta nueva conducta que tenemos que readquirir, reeducarnos y demás, pero estamos pensando solo en función de trabajadores. Pero ¿qué pasa? No tocarse, no respirar cerca, etcétera, 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 con teatro y con danza. Y en algunos factores de música, también, pues es, inhalar, expirar, todos los de alientos, todos los de canto, y eso queda, pues, fuera de todo contexto. Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Porque es imposible pensar en ya no tocarse si se necesita tener contacto humano en teatro, en danza, y la respiración en música. Eso es todo. Bien. Esa es una excelente pregunta, compañera, y entonces aquí está la respuesta a lo que estábamos comentando. Toda la normatividad establecida y los protocolos que se han generado, repito nuevamente, han sido enfocados a la iniciativa privada y no a lo particular de los centros de trabajo, como el caso de lo que tú estás comentando. Es decir, para poder nosotros determinar protocolos de seguimiento a lo que requiere tu actividad o la actividad donde tú representas, necesitaríamos hacer precisamente una evaluación de los riesgos, una evaluación que nos permita determinar qué vamos a considerar para poder llevar a cabo la actividad, para minimizar ese posible riesgo al que puedan estar sometidos esos trabajadores que desempeñan esta actividad. Es decir, no, por eso repito nuevamente, no podemos tomar o generalizar esa actividad o esa normatividad que están implementando para aplicarla, en este caso, a lo que tiene que ver con tu actividad, compañera. No cuadraría esa situación. De ahí entonces la necesidad de hacer evaluaciones de riesgo y determinar protocolos específicos para cada actividad de acuerdo a los centros de trabajo. A ver si queda claro esa parte. Ok, el compañero, el que tiene el nombre de reunión del SNDTSC, no sé quién sea, si nos hace favor de poner su nombre. El compañero Juan Nolasco, secretario general del Estado de México. Ok. Sí, gracias. Bueno, el instituto tiene una estructura básica y son en 3 órdenes, digamos, ¿no? Que es el directivo, el administrativo y los jefes de departamento, digamos, que hacen operativo al instituto. Quien se encarga de esta parte de proveer, pues sería el jefe de departamento administrativo. El problema incluso no es eso, porque existe una comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo que opera coordinadamente con el ISSSTE, es decir, hace de algún modo su función obligatoria, oficial. El problema es que estas comisiones no funcionan en la medida de que no hay recursos. La gran pregunta es, ¿acaso tendremos que los trabajadores operar? Se nos va a quedar la responsabilidad de operar estos programas de sana distancia, y digo de seguridad y salud, o espero que no nos quedemos nada más en la capacitación y en la cuestión discursiva de lo que debemos de hacer, sino ir haciendo posible los programas que ya se están proyectando. Bien. Me parece excelente la participación del compañero Juan Nolasco, porque nos abre un panorama a lo que hoy en día tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Los ejes que mueven la seguridad y salud en el trabajo son esas comisiones de seguridad a las que ha hecho referencia el compañero. Y efectivamente están conformadas de manera mixta y deberán de trabajar en conjunto porque son los que van de ahí van a emanar las medidas de prevención para los centros de trabajo.
pero previo a todo lo que tiene que ver con un análisis de riesgo y un diagnóstico por centro de trabajo que permita determinar cuáles son los protocolos específicos para cada centro laboral. La responsabilidad debería de recaer en estas comisiones auxiliares y en su comisión central, que obviamente será la que coordine todos estos trabajos. Esa es la realidad. Lamentablemente, y sí lo ha dicho el compañero, estas comisiones no están funcionando. Hoy en día, la seguridad y salud del trabajo está siendo vista de una manera muy específica y pensamos nosotros los especialistas que es el momento de retomar el tema de la seguridad laboral en los centros de trabajo, sobre todo del sector público federal, donde se ha visto muy mermada esta actividad, porque para la iniciativa privada, pues obviamente existe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que vigila y sanciona cualquier omisión de la normatividad, pero del lado sector público federal no existe quien sancione o quien vigile, o vigilan a medias, o vigilan el cumplimiento únicamente, pero no realmente los resultados que debería de tener un centro de trabajo en beneficio de la salud de los trabajadores en este caso. Entonces, realmente en quien debería recaer esa responsabilidad es en esas comisiones que, repito, están formadas de manera mixta y que deberían de operar en todos los centros de trabajo para poder dar un resultado positivo ante esta solución de lo que tiene que ver con el reingreso seguro de los trabajadores a los centros de trabajo. Tenemos en el chat, nos comenta la compañera Araceli Gasca, que son las autoridades principalmente quienes tienen que hacer esta capacitación. Wendy Silva, Restauración de Lina, referente al tema afectivo y sentimental, quisiera saber si contamos con asesoría o la guía de algún especialista de la salud. A lo largo de la cuarentena se han detectado diferentes necesidades de carácter psicológico, como el trato de compañeros que estuvieron en su casa hacia los que estuvieron de guardia, el manejo de la incertidumbre, entre otros. Bien, es correcto. Bueno, en el planteamiento deberá de ser tomado en cuenta, obviamente, esta participación de especialistas en materia de sensibilización, en este caso, y expertos psicólogos que permitan implementar capacitaciones que tengan que ver directamente con este tema. Porque si bien es cierto, vamos a retornar a los centros de trabajo, pero llevaremos, como lo comenta la compañera, esa incertidumbre, esos temores, o a lo mejor esas afectaciones que nos generan precisamente lo que tiene que ver un encierro o un enclaustramiento como al que hemos estado sometidos, derivado de esta contingencia. Yo quiero tomar en cuenta esta parte, miren, quiero darle relevancia a la seguridad, en la seguridad ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo en los centros laborales. En los últimos años, lo que ha tenido mayor relevancia en cuanto a seguridad, y se escucha de seguridad, hablamos de lo que denominamos los especialistas el famoso security. Y el security tiene que ver directamente, como lo establece este recuadrito, con los actos de interferencia ilícita, aquello que protege instalaciones, ¿sí? Recursos materiales, pues. Es decir, esa seguridad privada, ese resguardo de patrimonio cultural en el caso de Lina, es decir, este tipo de seguridad es la que ha tenido una relevancia o una importancia mayor durante los últimos años en nuestro México, ¿no? En nuestro país. Y se ha dejado a un lado la materia que nosotros los especialistas denominamos safety, que dice actúa sobre los actos inseguros, siendo estas todas aquellas acciones equivocadas de una persona o grupo de personas que ponen en riesgo la seguridad de otros y ellos mismos dentro del ambiente laboral. Es decir, por eso es que los protocolos se encuadran en el área del safety o de la seguridad laboral, porque el que un compañero trabajador no cumpla ese protocolo nos coloca en un escenario de riesgo a menor o mayor, obviamente, dependiendo la omisión de ese protocolo que vamos a implementar en los centros de trabajo. Para que la seguridad y salud del trabajo funcione, necesitamos 3 factores importantes, y ahí es donde entra la parte de participación de manera bilateral por parte de todas las dependencias de gobierno. El primero de ellos y el más importante es el recurso humano. El recurso humano que deberá estar capacitado y preparado y bien asesorado sobre cuáles van a ser sus nuevas actividades a desarrollar, cómo desarrollarlas y en qué momento desarrollarlas. Para eso hay que preparar al personal de las dependencias. No podemos iniciar el retorno seguro si el trabajador no sabe
previamente lo que tiene que realizar en sus centros laborales. Para ello, entonces, hay que prepararlo, capacitarlo, asesorarlo, para que cuente con todas estas herramientas y en el regreso a su centro de trabajo garantice que va a hacer, o cuando menos conoce el procedimiento de ingreso, estancia y salida de su centro de trabajo. Bien. Después dice, en esa misma seguridad tendrá que tomar ciertas medidas o aplicar ciertas medidas. Y cuando hablamos de las medidas, hablamos precisamente ya de lo que tiene que ver con los protocolos, de acuerdo al centro de trabajo, de acuerdo a las funciones de trabajo y a los puestos de trabajo. Para eso hay que hacer todo un análisis y poder implementar, repito nuevamente, ya sea un plan y un programa a implementar en el caso del área de trabajo, ¿no? Y por último, hablamos de recursos materiales. Y cuando hablamos de recursos materiales, hablamos de esos suministros que tendrán que estar disponibles para el trabajador para poder asegurar que obviamente funcionen los protocolos. Hablamos de una infinidad de materiales o de recursos materiales que podrían aplicarse. Desde tapetes, sanitizantes, aplicadores de gel, el jabón, todos estos dispositivos que tendrían que utilizarse para poder desempeñar su función como tal y poder minimizar, no eliminar porque no lo podemos eliminar. ¿Cuándo va a ser el día que se elimine la posibilidad de un contagio? Pues únicamente cuando exista la vacuna correspondiente que garantice obviamente que me vuelve inmune y entonces yo pueda estar sin ese riesgo y aún así existirá la posibilidad de que mi sistema inmunológico no responda y obviamente pueda ser contagiado. Bien. Perdón, tenemos 3 participaciones. Adelante. Compañero Roberto Peralta. Sí, buenos días. Miren, en relación a lo que comentan sobre esta nueva normalidad, creo que aquí ya varios lo han comentado y es algo que pasa mucho en los centros de trabajo. Sí, es difícil a veces que la misma autoridad le dé seriedad a estas comisiones mixtas. Lo digo en lo personal porque en el estado de Jalisco nos ha costado mucho que la misma autoridad le dé la seriedad precisamente antes de esta pandemia. Trabajamos en conjunto solicitándole a la autoridad o de alguna manera exigiéndole respetar todo el trabajo que se tenía que hacer en esa comisión. Desgraciadamente ahorita pues va a haber un recorte presupuestal donde, como saben, el presupuesto o los gastos que se generan en la misma comisión para recorridos o para alguna necesidad, pues ellos lo agarraban del gasto básico de alguna partida. Realmente yo creo que va a ser muy difícil en estos momentos que a lo mejor las comisiones estatales que no se han formado, pues que le den ese respaldo, ¿no? Porque si anteriormente no se dio, donde teníamos todas las herramientas, teníamos los recursos para poder hacer funcionar las comisiones, pues yo creo que en estos tiempos será más difícil. Y segunda, creo que es importante todo lo que se está viendo aquí, pero comentaba el expositor sobre los insumos, los materiales, todo eso, pero realmente la autoridad, en este caso en mi estado también, pues se ha visto rebasada a la información o a los protocolos. Yo la verdad sí tengo, como en este caso en el estado, la comisión, pues sí tiene varias dudas en el sentido cómo va a funcionar la autoridad en conjunto con los trabajadores en esta comisión, pues para tener esos insumos, ¿no? Algo tan insignificante como cubrebocas y gel, que pues desgraciadamente a veces no todos los estados lo van a tener, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante hacer ese señalamiento y que la autoridad, yo creo que nosotros como trabajadores estamos comprometidos, pero la autoridad realmente se ha visto muy lenta en cuestión de información o de interés, en este caso en las comisiones mixtas locales, ¿no? La autoridad está pensando en otras cosas, en recursos que le están quitando, pero las comisiones pues tienen que estar funcionando. Entonces yo sí creo que sería importante, nosotros tenemos la información, pero también hacérsela llegar a la autoridad y que le den la seriedad y sobre todo el respaldo como comisión mixta de cada uno de los estados. Sería todo, gracias. Gracias, compañero. Tenemos al compañero Gilberto Santos. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Sí me escuchan? Sí, compañero. Escuchamos, compañero, adelante. Es muy importante todo lo que estamos escuchando, darnos la capacitación, hablar de protocolos, manuales, pero como lo acaba de decir el compañero anterior, ¿qué tanto se está comprometiendo la misma Secretaría de Cultura con la institución y los trabajadores de apoyar y destinar los recursos económicos necesarios para tener todos los insumos que sean necesarios para poder llegar a la nueva normalidad? Porque es muy bonito escuchar, decir, tener que cambiar de actitudes, de hábitos, pero si no contamos con los recursos económicos para los insumos, esto en realidad queda en un vacío, porque nosotros como trabajadores creo que siempre nos hemos comprometido con la institución a sacarla adelante, pero ahora es el momento, y ya que tenemos a la autoridad presente, es el momento que la autoridad corresponda con los recursos que se necesitan para llevar a cabo este nuevo regreso a laboral. Esa sería mi participación. Gracias, compañero. La compañera Rosenda del IA. Sí, estamos hablando de insumos y estamos idealizando las cosas. Resulta que en la gestión anterior, cuando teníamos al doctor Montes bajo cargo de la escuela, se suscitaba y a la semana se sigue suscitando que no tenemos ni siquiera agua, ¿sí? Ya el gel, el cubrebocas, el jabón, el tapete, todo eso es adicional, pero con la gestión actual hay una completa indiferencia a pues optimizar estas circunstancias, y hemos tenido que trabajar sin agua, ¿sí? Y en condiciones, vamos a decir, normales, entre comillas, y hay como una completa indiferencia a solucionar eso. Cuando estaba el doctor Montes, se suspendían las clases cuando no había agua, ¿sí? Y agua es primordial, todo lo sanitario, ¿sí? Y hay que lavar los ahora, y sí hay gel, y sí hay pero luego ni hay ni jabón, ni papel, ni nada. Eso ya en una encuesta yo lo comenté, pero sí hay una completa indiferencia a optimizar las cosas, y a mí eso me preocupa mucho, porque pues uno pone lo mejor de su parte, pero cuando no tiene uno eco, es imposible trabajar en buenas condiciones, ¿sí? Y ahora con esta nueva realidad, yo no diría normalidad, yo diría realidad, tendría que implementarse eso y poner las cosas con verdaderamente que trabajen estas comisiones y demás, y poner en orden las cosas. Y sin agua no se puede. Entonces, yo creo que es importante que se reorganicen las cosas y que en efecto funcionen estas comisiones, porque si no, es imposible el trabajo. Eso es mi comentario. Gracias. Está la compañera Silvia y hay dos participaciones más. Les damos la palabra para que siga José Manuel exponiendo, por favor. Compañera Silvia Cano de Publicaciones. Mi pregunta es esta. Pues ahorita estamos muy resguardados en casa, nos estamos cuidando, no pasa nada. A ver, ¿qué va a pasar el día que nosotros tengamos que regresar a trabajar? El metro va a estar muy lleno, el metrobús, las peceras, a la gente no le va a interesar la sana distancia, ¿sí? Ahí en hora pico, imagínense lo que va a pasar si así antes de que hubiera esta enfermedad estábamos cara con cara o cuerpo con cuerpo, imagínense ahora de qué sirve que estemos cuidándonos si cuando regresemos nos vamos a encontrar con muchas cosas. Esa es mi pregunta para usted. Gracias. ¿Ya?
Gracias, Silvia. La compañera, compañero Sebastián, y después está la compañera Elsa para que ya le demos nuevamente la palabra a José Manuel, por favor. Compañero Sebastián. Sí, buenas tardes. Referente a lo que se comenta en cuestión de lo de seguridad y salud en el trabajo, yo ya llevo un año y fracción, o se puede decir que más, que no realizo mi función. No realizo mi función porque hubo cambio de administración. Se hizo el cambio de administración y realmente sí es muy preocupante porque los centros de trabajo se han visto pues sin la participación de nosotros como comisionados de seguridad y salud. Yo aquí lo que pido es de que por parte de nuestro sindicato, nuestras comisiones, nuestro sindicato, veamos y hagamos la presión precisamente para que se normalice esto de la seguridad en los centros de trabajo. Realmente la autoridad pues habla cosas muy, se puede decir bonitas, ¿no? De que nos mandan pues, los insumos, pero realmente no mandan los insumos como son. Acá nos hacen falta cubrebocas, nos hacen falta caretas, pero lo principal es la actitud de la autoridad que no hace su función en referente a lo de la seguridad. Yo sí quisiera, y lo estoy tocando aquí ante todos nosotros, que no es correcto de que pues no haya una comisión de seguridad trabajando, que no estemos elaborando como debemos de ser. Claro, obviamente ahorita por lo de la pandemia y eso, pero anteriormente, pues ya por el recurso, que no hay recurso, X cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí ellos están obligados, y si no, por parte de previsión social, pues para que se vaya viendo esta situación y no sigamos en este dilema, ¿no? Adelante, José Manuel. Continuamos, compañera Carla. Y gracias por el comentario, compañera Elsa. Ok, bien. A lo que trato de llegar con este triángulo que nos implementan los recursos humanos, medidas y materiales, es que yo no puedo garantizar o el primer principio rector que emitió el gobierno, que es priorizar la seguridad y la salud de los trabajadores, si no cuento con estos tres factores: el recurso humano, las medidas y los recursos materiales. De lo contrario, voy a estar destinado, obviamente, al fracaso en tratar de implementar protocolos o tratar de implementar medidas que minimicen ese tipo de riesgos a los cuales van a estar sometidos los trabajadores. No puedo lograrlo si no aplico de manera correcta estos tres factores, y para ello, obviamente, necesito hacer una planeación y hacer una programación de cómo voy a aplicar cada uno de ellos para que funcionen de manera correcta de acuerdo a la característica de cada centro de trabajo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esa parte, y es por eso que les digo que se contradice la parte de un principio rector, que es priorizar la salud de los trabajadores o de las personas, cuando no pretendo implementar las medidas o los factores que son indispensables para que funcione de manera correcta un programa o un plan que me permita un retorno seguro de los trabajadores. Es ahí donde quería llegar con este tema. ¿Ok? ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo y cuál es su importancia? Hoy, compañeros, es el momento. Estamos en una etapa importante, sin precedente, donde la seguridad y salud en el trabajo debe de ser tomada en cuenta. Ya lo comentaba alguno de los compañeros que me antecedieron la palabra, darle esa importancia, que se le tome la seriedad que no se le ha dado durante muchos años. Se ha hecho por cumplir, por enviar un formato, porque no me hagan alguna observación por parte del ISSSTE o demás situaciones. Hoy la situación cambia, porque si no aplicamos la seguridad y salud en el trabajo, estamos en el alto riesgo de realizar nuevamente o generar nuevamente un brote de este contagio, y que pone obviamente no nada más la salud de los trabajadores en riesgo, sino también de sus familias, en virtud de que, pues obviamente, pues vivimos la mitad del tiempo en nuestros centros de trabajo y la mitad con nuestras familias. Es importante entonces darle la importancia a esta materia, que realmente se le dé, se voltee la mirada hacia ello. Ya en el sector privado está puesta.
ahora falta el sector público federal. El privado ya lo abarcó por obligación, por indicaciones así explícitas, ya les emitieron sus lineamientos, ya les emitieron ciertas documentaciones, repito, va enfocado a la iniciativa privada. Ahora falta retomarlo para el sector público federal, porque cuenta con toda la estructura legal, jurídica, y con funciones y atribuciones que en este caso, repito, son las comisiones, tanto las centrales de las dependencias como las comisiones auxiliares de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy es el momento, compañeros. Para eso hay que trabajar en conjunto, hay que generar proyecto y hay que implementarlo. De manera, obviamente, repito, bilateral. Esto deberá tener una participación de autoridades y de trabajadores. No se puede quedar afuera la autoridad y no se puede quedar afuera la representación de trabajadores. Tiene que ser un trabajo conjunto que permita hoy en día retomar este camino que, repito, ha sido abandonado durante muchos años porque no se le ha dado la importancia necesaria. Bien, para que nosotros tengamos un resultado positivo, hay que hacer una evaluación y una estimación del riesgo. Esto me va a permitir determinar en qué posición se coloca cada una, tanto de dependencias como cada uno de sus centros de trabajo, de los cuales dependen de esa instancia. Para eso tengo que hacer una evaluación y una estimación del riesgo para saber en dónde estoy colocado, en dónde estoy parado y qué protocolos necesita cada cierto centro de trabajo. No es lo mismo lo que comentaba la compañera, pues en música tienen ciertas actividades que tienen que desempeñar previo a su actividad, que obviamente una actividad que dependa, por ejemplo, del INAH, ¿no? Estoy pensando en una zona arqueológica que a veces en algunas de ellas solamente existe 1 o 2 trabajadores que están desempeñando su función y que, pues obviamente eso hace que el nivel de riesgo sea menor. No estamos diciendo que no exista el riesgo, también se deberán implementar ciertas medidas, pero de acuerdo al número de trabajadores, la actividad, la frecuencia con que están expuestos a ciertos factores de riesgo, como es el contacto con visitantes, todo ese tipo de factores tienen que tomarse en cuenta para que se haga una evaluación en estimación del riesgo. Para ello, obviamente, pues tenemos que tener ciertas informaciones de los centros de trabajo para poder implementar estos mecanismos que permitan darnos la certeza de cómo estamos evaluando los centros de trabajo y cómo vamos a participar o a disponer de la seguridad dentro de estos centros laborales. Para ello, bueno, pues obviamente se aplican ciertas metodologías. Nosotros, en particular, aplicamos una muy particular que siempre hemos manejado y que nos ha dado un resultado y que nos arroja precisamente este tipo de resultados, donde un riesgo puede ser trivial, puede ser tolerable, moderado, importante o intolerable. Las nomenclaturas son las que están al lado izquierdo en este caso, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros identificamos en el inicio de la pandemia, que se dio por primera vez el conocimiento de ello, como especialistas obviamente analizamos la información y dijimos, a ver, de los centros de trabajo que nosotros tenemos, pues en alguna manera ya conocimiento, ¿qué es la actividad que se debe desempeñarse de acuerdo al nivel de riesgo? Para nosotros, algunas de las dependencias del INAH, es decir, algunos centros de trabajo del INAH, representaban un riesgo intolerable por la situación de que recibe público, obviamente extranjero o visitantes extranjeros, están en contacto directo con ellos, es decir, había que tomar decisión de manera inmediata. El riesgo intolerable y el riesgo intolerable significa cerrar un centro de trabajo, porque representa el riesgo máximo en este caso, ¿no? Ahora, el gobierno ha evaluado el riesgo de una manera distinta y se entiende porque obviamente está enfocado a otro sector, el sector salud. Para ellos el riesgo intolerable es aquella persona que desempeña una función dentro del área de salud, como pueden ser médicos, enfermeras, paramédicos y todo este tipo de personal que no cuenta con un equipo de protección personal o que no tiene las condiciones para poder efectuar su trabajo. Es por ello que ahí hay que hacer un reajuste en lo que es la parte de lo que emite como lineamiento el gobierno federal para la iniciativa privada y el sector salud y lo que tiene que ver con las actividades propias de las instituciones o dependencias que ustedes tienen a representación. Hablemos de esto. La visión de la nueva seguridad y salud en el trabajo, es decir, lo nuevo que tiene que manejarse, deberá ser el contar con un plan integral de preparación para una emergencia sanitaria. Es decir, estar preparados
de manera anticipada con un plan integral de preparación para una emergencia sanitaria significa que estamos preparados para saber cómo vamos a abordar una problemática de esta naturaleza, ya sea emergencia sanitaria o de cualquier otra índole. Esto es muy distinto a lo que hoy en día se conoce como un plan de atención y respuesta a una emergencia. Eso sí existe en todos los lugares. Inclusive me atrevo a decir que las dependencias de gobierno tienen eso a través del área de protección civil. Sí lo tienen, porque hablamos de una emergencia de cualquier índole de acuerdo a lo que es el planteamiento que maneja protección civil. Pero la parte de salud que tiene que ver con una emergencia sanitaria tiene que ver directamente con las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, que deberán de contar con este plan integral de preparación a una emergencia. Si nosotros trabajamos o ustedes trabajan en conjunto, este tipo de requerimientos que se necesitan para poder avanzar en lo que ustedes quieren, garantizar el retorno seguro a los trabajadores de la Secretaría de Cultura, necesitarán trabajar primero en conjunto con las autoridades, tener la participación de los trabajadores y obviamente generar esas condiciones que permitan el retorno favorable para todos los trabajadores, ¿no? Hasta aquí sería mi participación. Si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo al respecto, adelante, por favor. A ver, colega Carla. Está el compañero Juan Nolasco. No sé si por parte de la autoridad quisiera expresar algo respecto a lo que ya se ha comentado. Está la licenciada Nora. Oye, se nos fue. No, todavía no. Oye, se nos fue. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como le dice el expositor, tenemos que actuar de manera conjunta y responsable las dos partes, tanto autoridad como los sindicatos de las diversas áreas que conforman la Secretaría de Cultura. He estado escuchando que son del INA y también del INVAL. Desgraciadamente aquí no tenemos autoridades del INA y del INVAL, porque cada uno tiene diversas actividades y funciones dentro de las mismas institutos. Evidentemente, las comisiones son las que se encuentran en sus áreas, las comisiones mixtas de seguridad e higiene son las que se encuentran en sus centros de trabajo, que son los que trabajan directamente con ustedes. En cada uno, ya sea escuela, ya sea en el INA, en las zonas arqueológicas. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Cultura Central, nivel central, la Coordinación Nacional de Relaciones Laborales está ya trabajando sobre las comisiones. Inclusive hemos tenido reuniones con su sindicato. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como lo mencionan, tenemos que tener de manera conjunta esta actividad. Y es muy importante en este momento para el regreso a las labores de manera presencial en la Secretaría y en los diversos centros de trabajo. Y tendremos próximamente una reunión con su sindicato para hacerles saber las cuestiones que se están viendo. Gracias, Esto es mi participación. Gracias, licenciada. Enrique, y después tenemos otros dos compañeros que levantaron la mano. Sí, bueno, antes que nada darle las gracias a José Manuel por la presentación que amablemente nos ha realizado. Evidentemente hay un énfasis propio de su trabajo profesional en lo que significa la importancia de hacer vigente lo que en la letra existe, pero que en los hechos ha sido sumamente desdeñado, que es la participación de las instancias mixtas y legales, que son las comisiones de seguridad y salud ahora en el trabajo. Entonces, entendemos perfectamente que este mensaje tiene que ver con algo que es de aplicación obligatoria para todos, para las autoridades, para los trabajadores, y que en ese sentido darle vigencia es a partir justamente de que estemos plenamente informados de los propósitos, de los alcances, de lo que debemos de representar todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de representación, válgase la redundancia, desde lo local, pasando por lo estatal, el sector, digamos, al que pertenecemos en el orden, y lo que este colegiado tiene que impulsar ante la Secretaría. Cuestión que, bueno, pues hemos intentado desde el primer momento, efectivamente, plantear
y hay que decirlo, hemos podido coincidir en mucho en esta circunstancia que hoy está puesta en blanco y negro, pero que desde un principio ha sido el leitmotiv de nuestro accionar, que es decir, lo primero es la salud. Ciertamente es importante nuestro trabajo, con lo que trabajamos, con los materiales, con los equipos, con los bienes que custodiamos, con todo aquello que finalmente representa el legado de la humanidad que tenemos bajo resguardo, pero, y este es un pero que hay que todos tener en cuenta, lo primero es la salud. Lo primero es que somos personas y tenemos que protegernos, cuidarnos, y a través de este pensamiento del cuidarnos todos y cada uno de nosotros, estamos también siendo respetuosos y estamos colaborando con la gente con la que compartimos una oficina, con los amigos, con la familia, con todos aquellos con quienes eventualmente nos cruzamos en los senderos, que ahora efectivamente no serán los de la normalidad. Fuimos muy claros desde un principio, la normalidad se fue. Lo que viene es algo distinto, es algo diferente, es algo que no conocíamos y es algo que no teníamos previsto. Estoy seguro y partimos justamente de que desde marzo que empezamos a notar que ya eran los tiempos de retirarnos, en que los compañeros de grupos que forman parte de los grupos vulnerables o más vulnerables ante el riesgo del COVID-19, hoy más conocido como SARS-CoV-2, empezaban a irse, no dábamos crédito del todo a lo que estaba pasando. Ciertamente algunos teníamos en la memoria lo sucedido en el 2009, en el que hubo algún lapso pequeño, ¿no?, de 2 semanas aproximadamente, en que tuvimos una circunstancia similar, pero ni con los alcances y la profundidad de lo que hoy hemos vivido. Es muy distintas estos más de 2 meses que hemos transcurrido y seguramente eso va a marcar una diferencia, un antes y un después de lo que nosotros conocimos y conocíamos como la vida en sociedad. Por eso podemos reflexionar acerca de los saludos y podemos reflexionar acerca de cómo tenemos que generar nuevos protocolos, no solo en el trabajo, sino partiendo desde nuestra propia casa, ¿no? El hecho de ir a la esquina, salir a la tienda, ir al supermercado, comprar las cosas más necesarias para la casa, significan también el poner a prueba las condiciones que ahora estamos todos instrumentando, seguramente a través de efectivamente limpiarnos los zapatos, quitárnoslos antes de pasar a la casa, mudarnos de la ropa, bañarnos inmediatamente, o sea, todas estas acciones que finalmente han generado una nueva condición de nuestra vida y nuestra vida. A eso es justamente a lo que apelamos en esta charla. Apelamos a hacer ver que todo aquello que era la normalidad que se fue, nos ha dejado un resumen de nuevas condiciones que tenemos que afrontar. Y que tenemos que afrontar no sin temores, porque quien diga que no tiene miedo, como siempre, estará diciendo algo parcialmente cierto. Creo que más bien aquí el asunto no significa no tener miedo, sino como se dice, es convivir con el temor, viéndolo, conociéndolo y enfrentándolo. Tampoco podemos permitir que el miedo nos paralice. En eso tenemos que ser absolutamente claros. Tenemos que seguir adelante. Y tenemos que aprender a vivir en el marco de esta pandemia. Y aprender a vivir, repito, es desde nuestra casa hasta el trabajo. Y es por eso que esta charla lo que tiene por objetivo fundamentalmente es que un poco reflexionemos acerca de todo esto que significa esta nueva convivencia, tanto en nuestra casa como en el trabajo. Para ello ha sido importante todo lo que ustedes nos han apoyado realizando, como son estos formatos de riesgo, que en mucho fundamentan lo que nuestro expositor hoy señala acerca de los parámetros, los indicadores y la evaluación de riesgo. Ha sido importante la participación de muchos de ustedes y de muchos compañeros más sindicalizados y no sindicalizados que nos han puesto por escrito en las encuestas que se han difundido sus temores más amplios, ciertamente, y también las circunstancias por las que atravesamos en lo cotidiano, las enfermedades que tenemos, las preexistentes, aquellas que nos hacen ser parte de los segmentos de grupos vulnerables, así como los estados de salud, y los estados de salud no solamente físicos, sino también psicológicos, como atinadamente señalaba Wendy hace un rato. Es decir, no es solamente esta circunstancia de saber y conocer los pasos que damos,
los materiales con los que vamos a entrar en contacto, las formas de trabajo que se instrumentarán, sino también es cómo logramos generar un pensamiento que a la vez que sea crítico nos permita enfrentar con el mejor ánimo posible esta nueva realidad. Es por eso que sí, tenemos que buscar todos y cada uno de los apoyos y tenemos que propiciar que todos y cada uno de los especialistas platiquen con nosotros. Esta es en realidad una primera charla en este futuro de construcción en el que tenemos que ir participando todos y cada uno de nosotros y en el que tenemos que hacer que también nuestras autoridades participen con esta misma mira. No podríamos regresar, como lo ha dicho ya este sindicato, desde marzo y desde abril. No hay nada nuevo. No podemos regresar si las condiciones no existen para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. No hay en ese sentido, como hay en muchos casos, la posibilidad de decir, bueno, regresemos aunque haya solamente cubrebocas, pero no hay guantes, pero no hay gel, ¿no? O no podemos regresar si no hay agua. Cuestiones básicas. Entonces, hoy la situación es distinta. La autoridad está perfectamente consciente que tenemos que cumplir con esas medidas, no porque el sindicato lo exija, sino porque es una cuestión prioritaria para el gobierno y es una responsabilidad de ellos como autoridades el cumplir con eso. Entonces, y es evidente que en ese sentido también el sindicato no va a impulsar que nadie regrese a laborar si no existen estas condiciones que garanticen la seguridad y la salud. Todos y cada uno de ustedes, como alguien comentaba por ahí, si no me acuerdo mal, pues Silvia, hemos tenido que recluirnos en nuestras casas, habitaciones. Hemos tenido que seguir esta etapa de manera muy difícil y dolorosa. Hemos visto partir a compañeros a los que no vamos a volver a ver. Estemos conscientes, compañeros, que estamos aquí y que tenemos el gran reto de seguir estando para volver a encontrarnos. Para volver a encontrarnos significa que tenemos todos y cada uno de nosotros que hacer las labores para garantizar que nuestros compañeros a los que representamos en un centro de trabajo, en un estado, en un sector o a nivel nacional, tengan condiciones para presentarse a laborar, que no signifiquen que estuvimos 2 meses y medio encerrados para enfermarnos en 3 días. Eso no nos lo podemos permitir. Lo hemos dicho muchas veces y con esto terminamos en esta intervención. Hay circunstancias y hay errores. Somos humanos. Los errores son algo cotidiano. No se equivoca únicamente el que no se da el chance de participar, de actuar, de hacer. Ese es el único ser que no se equivoca. De ahí en fuera todos nos equivocamos. No es nada que debamos ocultar. Pero hay de errores a errores. Y donde no podemos cometer errores es en aquello que tiene que ver con la vida y la muerte. Este es un caso donde estamos viviendo algo inusitado. Inusitado para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Inusitados en nuestros más de 50, 60, 70 años. Nunca habíamos vivido algo así. Tenemos que hacer, antes que nada, esta labor de introspección, de mirarnos hacia adentro y de saber que tenemos que enfrentar esto que hoy nos está ocurriendo. Y tenemos, en ese sentido, que establecer los lazos de solidaridad y de construcción que nos permitan deambular hacia un futuro en una nueva realidad con la seguridad y la salud indispensables para garantizar que el día de mañana estemos bien con nuestra familia y volvamos a encontrarnos pronto. Le doy las gracias a José Manuel por la charla que nos está brindando y por favor no perdamos de vista esto. Evidentemente tenemos carencias, tenemos todo esto que sabemos y cada uno de nosotros y de ustedes ha expresado con relación al desdén, a la falta de materiales, pero también tenemos a las autoridades que saben lo que tienen que hacer y que saben que este sindicato les solicitará en todo momento ese cumplimiento previo a que cualquiera de nosotros regrese a un centro de trabajo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, es cuanto. Gracias. Al contrario, no me queda más que agradecer, de verdad, la participación. Hay una duda una pregunta que estoy leyendo y que sí me gustaría aclarar. Por último, me pone Ricardo de Culturas Populares. Me dice, ¿será posible que dentro del Comité de Protección Civil o tendrá que ser una nueva comisión? Nosotros, como expertos en seguridad y salud laboral, recomendamos siempre, porque son áreas totalmente distintas, es decir, tienen funciones totalmente distintas los comités de protección civil a las comisiones de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, tienen un reglamento distinto y tienen una aplicación distinta en la materia.
Entonces, si hay algún punto de coyuntura entre estas dos, entre un comité de protección civil y la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrá que ver directamente, únicamente con primeros auxilios y combate a incendios. Son las dos únicas materias en las que se vinculan, y de ahí en fuera todo lo demás tiene que ver con una materia totalmente distinta. Si la pregunta es si ellos pueden conformar la misma comisión, sí, atendiendo las funciones y la reglamentación que corresponde a seguridad y salud en el trabajo, y dejando a un lado lo que tiene que ver con protección civil, que son funciones distintas. Es cuanto. Muchas gracias. Agradezco la atención que me han prestado. Gracias. Gracias. Tenemos otras participaciones, si nos permites, José Manuel. Adelante, Está claro que sí. Erika García, por favor, adelante, compañera. Buenos días, compañeros. Erika García del sector Imbal ATM. Es claro que todos estamos comprometidos y todos estamos preocupados por realmente privilegiar la salud y el derecho a la vida. La cuestión aquí, por ejemplo, en el INBA ya tiene más de 6 años que no existe tal comisión de seguridad y higiene. O sea, tenemos que tener realmente el compromiso de las autoridades. Ya sé que ahorita no están presentes como tal el del INBA, el del INA y el de área central, sino nada más está autoridades de la Secretaría de Cultura, pero sí que ellos nos apoyaran en esa situación. ¿Por qué? Porque hemos tenido que cerrar centros de trabajo por esa falta de higiene en los centros de trabajo. Y creo que es preocupante el hecho de que realmente, así como no hay suministros de papelería, dudo mucho que haya suministros de, no sé, para los arcos sanitarios que se van a tener que implementar en cada centro de trabajo. O sea, creo que es más importante saber qué tipo de compromiso está adquiriendo la autoridad. Y aquí en esta reunión están presentes 3 representantes de la autoridad. Quisiera saber ellos qué compromiso tienen con nosotros. Bueno, yo por parte de la autoridad soy la licenciada Nora Toledo y efectivamente la Secretaría, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas están comprometidos con todos y cada uno de los trabajadores en cuanto a su salud, en cuanto a su vida y a las de sus familiares. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en un centro de trabajo muchas horas al día y eso se va reflejado en la salud de de ustedes mismos y obviamente si se llegaran desgraciadamente a infectar, pues a su familia, ¿no? Que eso pues es algo importante. También ahorita estábamos revisando, bueno, hemos estado revisando lo de la comisión central. Ahorita legalmente pues está todo cerrado. El ISSSTE está completamente cerrado, que nosotros inclusive estábamos por enviar unos oficios a todos y cada uno de los sindicatos. Sin embargo, la ley del ISSSTE, y ahorita sí quisiera, si nos pudiera explicar el ponente, si tuviera algún caso similar. Nosotros en la Secretaría de Cultura tenemos muchos sindicatos, tanto del INA, tanto a nivel central, como del INBA. Y dentro de la ley del ISSSTE se señala que solo debe de haber 5 integrantes de la Comisión Central de Seguridad e Higiene. Y nosotros tenemos muchísimos sindicatos y otros 5 representantes por parte de la autoridad. Ese es ahorita un primer un paso que tenemos que dar y consensar. Nosotros estamos completamente seguros como autoridad que las comisiones tienen que funcionar, tienen que tener una reglamentación, que ya se está trabajando en ello, ya se tiene un proyecto, inclusive su sindicato también ya tiene este proyecto de seguridad e higiene para las observaciones correspondientes. Nosotros como autoridades sí estamos comprometidos en esa parte. Estamos teniendo en este momento un poquito de tropiezos porque todas las instalaciones de las secretarías están cerradas. Entonces, en especial del ISSSTE, hemos querido contactarlos y no hemos tenido la oportunidad. Hemos mandado mensajes y tampoco hemos obtenido una respuesta. Entonces, pero creo que se va a avanzar ya muy pronto en cuanto a eso. Y
independientemente de eso, estamos totalmente conscientes, somos empáticos, a nosotros nos ha pasado, en particular su servidora, y créanme que la seguridad de nosotros como trabajadores es muy importante para la Secretaría. Gracias, licenciada. Tenemos más participaciones. El compañero Ángel Enrique. Un momentito. Bueno, allá. Muy buenas tardes. Sí, ya son tardes. Soy Enrique Ramírez de la Comisión Central del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la representación de trabajadores. Tengo muchas dudas por ahí al respecto, porque, por ejemplo, sabemos que lo primero que se tiene que hacer de forma administrativa es que las instituciones tienen que, en este caso, generar sus comisiones, ya sea central y auxiliares, definitivamente. En el caso de Lina ya tenemos esa estructura, aunque todavía deficiente, porque no todas las comisiones están debidamente constituidas. Y ahí es donde justamente, qué bueno que tenemos aquí algunos representantes de las autoridades de la Secretaría de Cultura. Lástima que no están las de Lina, pero bueno. En el caso de Lina, pues bueno, sí, ya tenemos años, en este caso, trabajando como comisión central y con comisiones auxiliares, más que en este caso falta compromiso de las autoridades de Lina, justamente para que se completen las constituciones respectivas de las comisiones auxiliares, porque quedan muchas veces en papel, pero nunca hacen la gestión ante el ISSSTE para darlas de alta. Y también hay una desinformación a la hora de constituirlas, porque las quieren manejar como comisiones estatales, cuando deben ser comisiones por centro de trabajo. Otra situación es que el ISSSTE, a pesar de que el reglamento nos ampara, hay un reglamento federal que nos rige, quiere el ISSSTE prácticamente, ahora que se va a crear la Comisión Central de la Secretaría de Cultura, quieren que nada más la Comisión Central sea a nivel Secretaría, cuando el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene del sector público federal indica que puede ser a nivel secretaría, institución o dependencia que tenga carácter federal, que en este caso aplicaría lo que sería el INA, el INBA, que son casi instituciones que son cada vez con una infraestructura incluso que excede a la misma Secretaría de Cultura en particular. Ahí sí, por ejemplo, ya veo que está una integrante de la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura, si podría también comentarle a Liste que nada más sean claros con qué instituciones van a tener injerencia y que no tengan que mantengamos la independencia operativa de las comisiones centrales todavía del INA, que ya esa sí existe, que somos nosotros, pero que estaría nosotros en duda su existencia en caso de que ustedes se constituyeran legalmente ante el ISSSTE, y la del INBA, que es la que se supone que ya tiene mucho tiempo que está perdida, que a lo mejor cuando la tengan, se va a tener que retomar, también tenga su carácter central y tenga sus respectivas comisiones auxiliares en sus respectivas escuelas, oficinas administrativas o como estén constituidas, en el caso del INVAL. Y que pues obviamente sí se realice de que no pueden con la capacidad y que dejen al INA y al INBA manejarse por su lado. O sea, que no nos incluyan a nosotros. La otra situación también es con respecto a los sindicatos. En el caso del INA nada más, a pesar de que existen 5 sindicatos, la única representación es la del Sindicato Nacional Democrático, porque existe, por la Ley Federal del Trabajo, es quien tiene que llevar la batuta en las comisiones, es la representación sindical mayoritaria. En el caso del INA, no existen otros sindicatos en la Comisión Central, nada más estamos nosotros. Gracias, compañero. Está la compañera Heréndida, de Radio Educación. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos ustedes y todos ustedes. Pues sí, efectivamente, desde la primera pregunta que nos hace nuestro invitado, el especialista José Manuel Arámbulo, de los cambios de hábitos, por supuesto, son cambios de hábitos de vida en nuestra familia, en nuestra convivencia y sobre todo ahora los cambios que vamos a tener en nuestro trabajo. Creo toda esta experiencia de este confinamiento que hemos tenido cada uno de nosotros en nuestras casas, hemos reflexionado y creo que estamos aprendiendo o al menos intentando adaptarnos a un nuevo estilo de vida, a nuevos hábitos de vida. Por supuesto, hay muchas inquietudes, muchos temores, ya lo decía una de las compañeras, simplemente
el salir de casa para desplazarnos a nuestro trabajo, cómo va a estar también en cuanto a las autoridades del gobierno, los medios de transporte, qué cuidados están teniendo, etcétera, etcétera. Eso ya dependerá también de ellos. Pero en particular, en Radio Educación, tenemos el problema de los espacios tan reducidos, que hay personas que somos 12 personas, por ejemplo, que trabajamos en un área muy reducida. No tenemos la oportunidad de ni siquiera la sana distancia. En este aspecto, nuestros espacios se ven muy limitados para poder trabajar a estos cambios que se vienen. Y también la pregunta que hacían respecto al Comité de Protección Civil y la Comisión de Seguridad y Higiene, creo que es momento que ambas sí se puedan conjuntar y hacer trabajo al igual. Si bien, ya lo decía el especialista, el Comité de Protección Civil nada más es para ciertas especificaciones que desde el gobierno nos ha marcado, etcétera, etcétera. Y creo que es de los comités que ha tenido un poco más de capacitación para estar alertas para ciertos siniestros que ya sabemos que se pueden presentar en nuestra ciudad o en nuestras comunidades. Pero en estos cambios, yo entiendo que es un cambio de urgencia, de estar unidos, y yo creo que estas dos instancias, tanto las comisiones de seguridad e higiene y protección civil, deberían de estar unidas para prevenir todas estas situaciones. Si bien nos hacen falta un montón de cosas, y ahora con el presupuesto tan reducido que estamos teniendo, yo me pregunto, ¿realmente esta reducción de presupuesto va a dar para tener en nuestras áreas de trabajo, en todas, estoy hablando de todo el país, tener lo básico que ustedes ya han enumerado, los tapetes de limpiar zapatos, el gel, cubrebocas, etcétera, etcétera, para poder trabajar con esta seguridad en nuestras oficinas, en las cabinas de audios, en las cabinas de estudios, en fin? Yo hago esta pregunta y vuelvo a insistir. Yo creo que Protección Civil y Seguridad y Higiene deben de estar trabajando juntos y poder instalar ya estas comisiones en nuestros trabajos, que es muy importante. Muchas gracias a José Manuel Arámbulo por su participación, y le quiero preguntar si su presentación no la puede hacer llegar a cada sector. Muchas gracias. Gracias, compañera. ¿Me permite contestar algunas de las observaciones que han dicho los compañeros? Bien. Bueno, la información se le va a enviar al coordinador del evento para que lo haga llegar a su vez a todos los participantes, la presentación y la información que hemos brindado aquí. Para la compañera Erenda que nos solicitó esa parte. La otra, hablamos de comisiones de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto la normatividad que aplica y que está bien definida, a través de su reglamento, pues interpreta de manera muy precisa cómo se van a conformar estas comisiones y cuándo podría ser una comisión estatal y cuándo podría ser una comisión auxiliar y cómo podría conformarse un centro agrupado. Es decir, para eso existe una información muy importante que se da a través de una capacitación denominada curso de inducción, formación y introducción a la seguridad y salud en el trabajo, a las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, que te da todo el panorama de cómo vas a implementar las comisiones dentro de las dependencias de gobierno. Sí hace falta conocimiento, sí se pueden conformar. Lo que se necesita es la participación de manera bilateral de autoridades y representación sindical para que se puedan nombrar a los representantes por cada parte, es decir, autoridad y trabajadores, y de esta manera hacer pues el procedimiento o la documentación correspondiente que se presente ante el ISSSTE y que quede en ese momento ya formalizada una comisión
auxiliar de un centro de trabajo, un centro agrupado o en su defecto una comisión central que se requiera. Para eso, y como lo comentaba el compañero Enrique muy atinadamente, habría que solicitar al ISSSTE que defina cómo es que pretende que se conformen esas comisiones. Si la comisión central va a regir desde la comisión, desde la Secretaría de Cultura, o en su defecto, los institutos, en este caso INA, INVAL y los demás, pues cuenten con su propia comisión central, y la Secretaría de Cultura, pues su propia comisión central para que puedan operar de manera independiente, pero con resultados de cada instancia en este caso. Eso sería muy importante definirlo ya en su momento y cuando haya oportunidad. Efectivamente, como dice la compañera que me antecedió al inicio, el ISSSTE ahorita está en una situación detenida totalmente, no ha pronunciado ningún lineamiento, no ha pronunciado una actividad que tenga prevista, y entonces estamos en espera de esta parte, pero pues no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que emitan obviamente un lineamiento cuando ya existe una normatividad que nos permite avanzar en cuanto a lo que tiene que ver la aplicación de esta disposición, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas oficiales mexicanas y todo lo que involucra la seguridad laboral para los centros de trabajo del sector público federal. Bien, es cuanto, adelante. Gracias. Para las siguientes intervenciones, si nos dé tiempo de que José Manuel nos pueda responder, ¿les parece si los limitamos a 2 minutos la participación? Tenemos 5 participaciones. ¿Está el compañero Oscar de Académicos del INVAL? Sí. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, adelante. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias al ponente José Manuel, perdón. Celebro mucho el hecho de que la Coordinación Nacional Colegiada haya organizado esta charla. Celebro la nutrida participación de representantes. Sabemos que se enfocó esta reunión más a los representantes. Qué agradable que haya tantos escuchando la charla. Y bueno, que esté siendo dirigida por un profesional en la materia también es de celebrar. La participación de las autoridades también es algo importante de reconocer y agradecer. Y bueno, quiero compartir algunas reflexiones que me parecen oportunas. Voy a tratar de ser lo más breve. Hubo una pregunta bastante interesante que hizo el ponente cuando dijo, ¿de quién es la responsabilidad? Y entonces hubo algunas aseveraciones acerca de las comisiones, los órganos que están instrumentados para esto. Esa parte atañe a la responsabilidad legal o normativa, pero ante una situación en la que estamos privilegiando la salud y la vida, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos el tener la mejor de las actitudes ante esta situación y el mejor de los compromisos. Hubo otra parte súper importante en la que dijo que lo primero que hay que evaluar es el riesgo. Y hay una peculiaridad o una especificidad de actividades en el sector cultura que son de atención al público, de resguardo, de cuidado, de docencia en nuestro caso, de docencias artísticas, en las cuales yo recuerdo que alguna vez uno de los líderes que tuve me dijo, normalmente quien vive la problemática es quien conoce la solución o como que quien sabe por dónde es, ¿no? Entonces va a ser muy necesario que desde nuestro ámbito de actividad, ya sea el de docencia, el de atención al público, el de resguardo, el de extensión, difusión, lo que hagamos, tengamos muy claro cuáles son esos factores de riesgo y los podamos reportar, remitir oportunamente. Como bien decía la maestra Rosenda, hay situaciones en las cuales se requiere el contacto físico y va a ser muy difícil, muy complicado tal vez regresar a una actividad así, pero se tiene que evaluar el riesgo existente en esa situación. El otro riesgo también que mencionaron que fue muy evidente fue el del transporte público, ¿no? De entrada, la movilidad para llegar a tu centro de trabajo es algo fundamental, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos tienen que llevar a una disposición de colaboración y de cooperación. Es muy interesante que sea esta la organización de representación de trabajadores quien esté proponiendo esta charla, quien la esté impulsando, quien la esté dando a conocer. Y no me queda duda de que la autoridad está haciendo lo propio, ya nos dijeron que están organizando y reglamentando las comisiones, pero más allá de criticar si ellos la han implementado o no, o cuándo la van a implementar, aquí está un esfuerzo real y de la organización. En ese sentido es en el que necesitamos, más que continuar con una
tradición que ha sido el vernos con roles antagónicos, empezar a pensar en la colaboración, en la cooperación, para darle juntos una mejor salida a esta situación. Y bueno, pues felicidades a todos por participar y muchas gracias. Un saludo desde Ciudad de México. Gracias, compañero. Tenemos al compañero Juan Nolasco. Sí, bueno, primero que nada, tenemos que pasar al ámbito propositivo, ser propositivos y positivos en nuestra propia realidad para entonces ir perfilando qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que yo considero que es movernos de la clasificación en la que nos tiene oficialmente la Secretaría de Salud, que es en centros de trabajo, y nos ubica como de riesgo de medio a bajo. Entonces, esa realidad nos va a permitir entonces reclasificarnos como sector, Bueno, en el caso de Lina, y poder entonces tener acceso a los recursos, porque en la medida del riesgo van a fluir los recursos. Ya tenemos las instancias jurídicas, que son las comisiones nacionales mixtas y las comisiones locales mixtas, que tienen un marco legal de su actuar, jurídicamente establecido en las leyes y en las propias instituciones. Creo que entonces tenemos primero que hacernos de la información para una clasificación adecuada y con base en la evaluación de riesgos reales por el quehacer institucional. Estamos en medio del océano social, eh, tanto nacional como internacional, y en esa medida tenemos una constante movilidad y un constante contacto con la sociedad civil. Esa circunstancia pues nos pone en condiciones de riesgo alto, y en esa medida que se acepte que estamos en ese estatus, pues entonces tendremos acceso a los recursos de manera oficial. Y cuantitativamente pues son muy importantes porque de por sí, con el más del 70% de la reducción presupuestal, pues no me estoy imaginando, tendríamos que tener acceso a la partida presupuestal extraordinaria. Y en la medida que entonces nos reclasifiquemos, vamos a tener, va a ser posible el plan de atención en los centros de trabajo que nos han hecho favor de proporcionarnos, y que está también elaborado, que solo faltaría justamente esta parte que menciono para empezar entonces a establecer la estrategia local de cómo vamos a operarla. Es todo, gracias. Gracias, compañero. La compañera Cintia. Hola, buenas tardes. Sí, en relación a los insumos, sí quiero comentar que le pediría a las autoridades que no sean cubrebocas convencionales azul y blanco, ya que estos nada más tienen un promedio de vida de 5 horas. Y veo lamentablemente que toda la gente utiliza el mismo cubrebocas de esos llamados desechables todo el día y no lo lavan. Entonces, creo que el riesgo va a estar latente siempre, porque esos desechables, como su nombre lo indica, nada más son para un uso. Y la mayoría de la gente los utiliza todos los días que sale sin lavarlos, sin hacer el uso adecuado de higiene. Entonces, no convendría tener esos tipos de cubrebocas. Sí me gustaría que las autoridades implementaran la mascarilla N95, que tiene mayor seguridad. Y como comenta el maestro Oscar, pues lo de el cuidado y quien tiene a cargo la seguridad, no nada más serían los centros de trabajo y las comisiones de seguridad. Creo que la seguridad va a depender de cada uno de nosotros y la higiene, porque si nosotros no nos cuidamos, no vamos a cuidar a los demás que están a nuestro entorno. Entonces sí es importante que nosotros, si la autoridad no nos da un cubrebocas de calidad, pues nosotros llevemos uno para no arriesgar nuestra salud. Y también preguntarle a José Manuel Arambula si ya está considerado el COVID-19 como riesgo de trabajo. Gracias. Gracias, Cintia. No sé si nos puedes contestar, José Manuel. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Oye, una excelente pregunta. Y es que en realidad el IMSS ya anunció la enfermedad del COVID-19 como un riesgo sí de trabajo, pero ahora faltan los mecanismos para determinar cuándo sí se contrajo la enfermedad en el centro de trabajo, para que te lo puedan hacer válido. Y es ahí entonces la preocupación
de la parte nula que tiene hoy en día el ISSSTE. El ISSSTE no ha pronunciado absolutamente nada. Repito, el ISSSTE no ha figurado en el escenario de la pandemia, y entonces esto resulta problemático para el sector público federal, porque ustedes cuentan con el ISSSTE, no el IMSS, ¿no? Entonces, ahora falta el pronunciamiento precisamente del sector público federal, en este caso, de la instancia que vigila el cumplimiento de esta, y sobre todo que califica el riesgo de trabajo como sí o no profesional, ¿no? Actualmente, pues el ISSSTE no ha pronunciado nada, no te puedo decir que lo haya, que sea así determinado, no es así. El IMSS ya lo determinó como tal, pero para ello existe dentro de los programas de prevención de riesgos en el trabajo, subprogramas. Uno de ellos se denomina investigación de accidentes de trabajo, que te permitiría en este caso determinar si sí te contagiaste dentro del centro laboral o fue pues en tu entorno habitual, ¿no? En el caso de que sea así, pues sería calificado como no profesional, y en el caso que se demuestre que fue dentro de tu centro de trabajo, en donde hubo un brote, pues obviamente calificado como sí riesgo de trabajo. Esa sería la realidad de cómo se debería de calificar el riesgo. Sin embargo, repito, el ISSSTE no ha pronunciado absolutamente nada hasta ahorita, y entonces tendríamos que esperar el posicionamiento de la autoridad, en este caso, de esta instancia, ¿no? El IMSS sí ya lo reconoció como tal, repito, pero hay que esperar también cómo va a aplicar los mecanismos para determinar cuándo sí, cuándo no es un riesgo profesional. ¿Es cuánto? Gracias. Tenemos dos últimas participaciones. La compañera Erika Santiago. Hola, muy buenas tardes. Erika Santiago de Culturas Populares en el estado de Oaxaca. Tratando de ser breve, creo que es necesario buscar los mecanismos de comunicación de los trabajadores para con la autoridad y elaborar en conjunto lo que es el plan o la organización de lo que hablaba el ponente, para nosotros tener esa base, ¿no? Porque bien lo dijeron los compañeros, los que tienen la solución a todas estas dudas que nosotros tenemos en el riesgo, pues somos los que estamos laborando dentro de nuestro plantel. Entonces, tanto que nosotros trabajamos en el sector cultura, pero todos en diferentes facetas, ¿no? Hay los que estamos en oficinas y hay los que vamos a comunidades. Entonces también es un riesgo para las comunidades el que nosotros tengamos, ¿no?, este acercamiento con ellos y cómo paulatinamente se tiene que hacer. También quería abonar en el hecho de que estaban dando ejemplos, ¿no?, de esto del teatro y el acercamiento y todo eso, pero igual hay que priorizar en este caso el que nosotros tengamos esta seguridad, primero del reingreso a nuestro plantel, es decir, prioridad en cómo nosotros vamos a regresar a trabajar, para después pensar en cómo nosotros vamos a ayudar o colaborar o seguir apoyando en el sector cultural, porque creo que nosotros vamos a ser también de alguna manera un parámetro de cómo se van a venir desarrollando esta nueva normalidad en la cultura, porque el sector artístico pues de alguna manera va a empezar a idear estrategias de trabajo en la que nosotros también debemos de poner las pautas de cómo será todo esto, ¿no? Si mucha gente, poca gente, con cubrebocas, bueno, ¿no? Entonces en esta creo que sí somos pioneros en este sentido. Y yo la verdad no me había puesto a pensar en el hecho de que se han venido dando normas y parámetros, pero para el sector privado y no para específicamente nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí es de mucho análisis todo esto, y creo que regresaremos a nuestros comités para priorizar y tal vez dar mayor énfasis a algunas dudas que podamos tener y hacerlos llegar al nacional. Eso es todo. Muchas gracias, compañera. Compañeros del colegiado, ¿quisieran abonar algo? Sí. No sé. Adelante, colega. Ok. Pues solamente cerrar con un breve mensaje, aparte de que mis compañeros también puedan hacerlo. Agradecer de antemano a nuestro ponente José Manuel Arámbula, en todo momento ha estado apoyándonos en esta situación. Agradecer también la presencia de las autoridades de la Secretaría de Cultura. Y bueno, yo creo que el mensaje es claro. Hoy, ante esta nueva normalidad, tenemos un gran reto colectivo, compañeros, compañeras,
tenemos que hacer un trabajo bilateral conjuntamente con las autoridades, y esto es con el fin de implementar las medidas necesarias de seguridad y salud para el regreso al trabajo. Tenemos que prevenir todos estos factores de riesgo para estar en las mejores condiciones del regreso a laboral, con la finalidad de cuidar algo muy importante que no debemos de perder de vista en esta pandemia, y que es el factor humano. Muchas gracias. Enrique. Sí, al mismo tiempo de darle las gracias a todos por su asistencia, por su presencia en esta charla, preguntarle a José Manuel si algo se nos quedó en el tintero, si hay algo que él quisiera agregar antes de cerrar esta charla. Muchas gracias, Enrique. Pues únicamente, repito, el reforzamiento o el refuerzo sobre los temas de seguridad y salud en el trabajo, darle esa importancia. Hay mucho que dialogar todavía sobre el tema. Existe una amplia información referente a la seguridad y salud en el trabajo, existe normatividad, es decir, se cuenta con todos los elementos. El problema aquí es el abandono en el que se ha dejado la materia, la poca importancia que se le ha implementado, y entonces aquí es donde hoy que se presenta esta problemática, pues brinca todo esto, obviamente, ¿no? Nosotros, especialistas en esta materia, pues lo vemos reflejado más en este momento, porque lo vemos enfocado, repito, otra vez al sector privado, todo enfocado a la economía que mueve el país, y obviamente es entendible, que es la prioridad finalmente actual del gobierno. No hay un lineamiento específico para lo que tiene que ver con ustedes, y esa es la preocupación de nosotros entonces para poder participar en este tipo de charlas o de conferencias que podamos implementar para poder reactivar precisamente la seguridad laboral en los centros laborales dependientes del sector público federal, que es importante. Sería por mi parte todo. Agradezco infinitamente, de verdad, la invitación a esta pequeña charla. Creo que se han disipado algunas dudas, a lo mejor han surgido otras más, y nos llevamos a la casa o a la reflexión algunas otras más que puedan surgir en el trayecto de la semana, y que podamos a lo mejor en algún momento, en otra ocasión, poder disiparlas. Agradecería si puedes regalar mi contacto, Enrique, para que pudieran contactarnos y disipar alguna duda que se presente en algún momento, y ponerme a sus órdenes. Finalmente, nosotros seguimos trabajando en pro de la seguridad laboral, tanto en la iniciativa privada, pero sobre todo en el sector público federal, que es nuestra oportunidad más fuerte que tenemos. Gracias, José Manuel. Tenemos la intervención de Belén. Sí, bueno, pues evidentemente, compañeros, tenemos mucho camino por andar. Yo creo que toda la información que vayamos obteniendo, estas mismas charlas son la oportunidad de, pues, ir reconociendo las carencias que tenemos en nuestros propios centros de trabajo. Como se ha manifestado, nosotros la conocemos porque es nuestra materia, el reconocer qué es lo que está sucediendo en protección a los trabajadores, y sabemos de las carencias que existen ante las comisiones nacionales y auxiliares de cada centro de trabajo y de cada uno de los sectores. Entonces, es importante que nosotros como representantes sindicales pues estemos atentos de ello por toda la reactivación de trabajo que tendrá que darse. Lo que no se dio hoy en día se tiene que dar, y definitivamente pues somos nosotros las personas que debemos impulsar todo esto. Con esa finalidad se ha buscado esta oportunidad de la charla y de todos los trabajos que hemos estado pues realizando desde la Coordinación Nacional Colegiada. Desde que esta pandemia fue declarada, llegó justo con nosotros casi al mismo tiempo que nosotros llegamos con este cargo, y pues ha sido un poco difícil también poder realizar más cosas como nosotros quisiéramos, pero desde donde estamos cada uno ubicados, ustedes también, sé que hemos estado haciendo pues el mayor esfuerzo, y el estar presentes de ustedes mismos, pues eso lo demuestra. Agradecemos mucho su atención, y bueno, esto, como les decía, no ha acabado, más bien va empezando.
tendremos que ir buscando soluciones efectivas para cada uno de los sectores, para el INA, para el INBA, para el sector central. Y pues obviamente a echarle ganas, compañeros. Esto nos resta muchas cuestiones. Hay que cuidar al capital humano. Esa es nuestra materia de trabajo, ¿no? Tengan muy buena tarde y bueno, pues nos estaremos viendo, yo creo que más seguido, por grupos o por muchos, pero nos seguiremos viendo en el trabajo. Gracias. Colega, perdón, si me permite. Entonces, si nos autoriza, José Manuel, pondríamos a disposición de nuestros compañeros de toda la estructura los datos de usted para que puedan contactarlo directamente en caso de tener cualquier circunstancia que comentar, ¿no? Asimismo, también para toda la información e incluso para poderles distribuir los materiales que nos hace llegar nuestro especialista José Manuel Arámbula, les pedimos por favor a través de nuestros colegiados de organización hacerles llegar las direcciones electrónicas de secciones, comisiones, etcétera, para que les podamos estar haciendo llegar todos los documentos, por favor, a través de sus colegiados de organización. Por nuestra parte, esta es una primera charla. Estamos en la preparación de un curso de capacitación orientado justamente a este mismo propósito, que es el cómo materializar nuestro regreso a laborar en condiciones de seguridad y salud, con esta visión muy particular que hemos platicado con ustedes y esperamos ya pronto poderlo tener para tratar de instrumentarlo en línea, en un procedimiento un poco inusual, pero vamos a arrancarlo y seguramente vamos a contar con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Cultura para lograr sacar adelante este curso. Asimismo, recogemos las propuestas que ustedes amablemente han planteado en el chat y estamos ya preparando la plática que será justamente sobre la parte legal, la parte laboral de nuestro regreso a nuestros centros de trabajo. Será seguramente también una charla en el estilo que hoy lo hemos hecho y estaremos enviando las convocatorias, como hoy lo hicimos, a través de nuestros comités ejecutivos sectoriales, nuestros representantes sectoriales, ¿no? Vamos a procurar darnos celeridad para que esto sea lo más pronto posible y aprovechemos lo más que se pueda para que todos y cada uno de nosotros estemos claros de la situación, de los alcances, de nuestras posibilidades, de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. Por nuestra parte, eso sería cuanto. Si algún otro compañero, y dejo ya en voz de la colega Carla las últimas indicaciones. Gracias, compañeros, a todos. Estamos para servirles. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos. Gracias, José Manuel. Gracias también a los licenciados y el doctor que estuvo presente de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a ustedes. Estamos pendientes de todos y cada uno de ustedes, esperando su información. Gracias a la compañera Rosenda que nos ha también proporcionado o nos ofrece sus servicios para todo este tema. Los esperamos ver pronto, todos con salud, todos bien, síganse cuidando y pues esto sería todo. Y pues muchas gracias a todos. Fuimos alrededor de 98 participantes durante toda la conversación. De verdad un muy buen número y esperemos seguir contando con el apoyo de todos ustedes.